oportunidad vamos a realizar la clase número 2 de la semana 11. De igual manera, este fin de semana, a más tardar, estaremos subiendo todos los PPTs realizados y, realizados después del examen, con la finalidad de que ustedes ya puedan tener toda esta información e ir preparándose para su examen final. Ahora, el día de hoy la clase lo vamos a dividir en dos partes. La primera es el desarrollo, la última parte del tema de resolución por incumplimiento, y adicionalmente vamos a ver algunos elementos necesarios respecto a esta figura. Particularmente nos va a ayudar a poder aclarar determinadas formas de utilizar el artículo 1400, los artículos del Código Civil. Ay, perdón, justo estoy con tema de malestar, lo tengo en la garganta, hasta quiero toser. Y la segunda parte va a ser relacionada sobre el trabajo de investigación, ¿correcto? Por favor, estemos atentos, voy a comenzar a proyectar. De igual manera, comentarles que en todo momento cualquiera de ustedes puede utilizar o solamente acceder o encender su micrófono para que pueda participar. Ahora, respecto a los artículos que venimos estudiando son el 1428, el 1429, propiamente los cuales nos va a ayudar a poder identificar la resolución por incumplimiento. Cada uno de estos artículos tiene su particularidad. En principio, en 1428 da la posibilidad de poder acceder frente a un tema de incumplimiento, pero frente a esta situación directamente el sujeto interesado va a ir al Poder Judicial o en sede arbitral y poder solicitar el incumplimiento. Sin embargo, en 1429 va a dar una posibilidad de poder realizar la resolución. Sin embargo, esta necesita realizarse el procedimiento. Primero, exigir el cumplimiento o la intimación en mora, otorgándole un plazo de 15 días mediante carta notarial, y si es que no cumpliera, entonces se envía la segunda carta en donde se comunica la resolución propiamente. ¿Correcto? Entonces, teniendo claro estos dos puntos, recordemos, frente a la resolución como tal, vamos a encontrarnos frente a tipos de contratos en donde exista un tema de sinalagma bilateral. Cada una de las partes tiene que realizarse prestaciones. Estas prestaciones pueden ser independientes, pero asimismo podemos encontrar en situaciones en donde la prestación tiene un tema de vinculación con demás elementos. Pueden ser externos, como incluso con un tema de participación del propio acreedor. Esto tiene que ser entendida, la resolución, como un tema de derecho potestativo, el derecho de resolver el contrato sin dejando sin efecto un contrato válido. Ya hemos leído que la diferencia en principio entre rescisión y resolución es que el primero deja sin efecto un contrato por alguna causal producida al momento de su celebración, se rescinde el contrato, mientras que la resolución deja sin efecto un contrato válido, pero por algún efecto posterior a su celebración, como por ejemplo en la ejecución, este produce un tema de resolución. El acto de ejercicio de resolución es un acto de negocio jurídico, porque mediante esta manifestación de voluntad de decidir, de resolver el contrato, dejará sin efecto o la extinción del contrato propiamente. Se entiende por resolución al efecto de la activación del remedio o la extinción o fallecimiento del contrato. Ahora, ¿qué es la resolución por incumplimiento? Es la tutela que el derecho asigna de manera potestativa al sujeto que se considera o se ve frustrado el interés establecido en el contrato o ha identificado el quebrantamiento propiamente del equilibrio. Permite a la parte afectada dejar sin efecto desvincularse de este contrato
y asimismo producir determinados efectos que hemos estudiado respecto al 1428, porque le da la posibilidad de exigir, de ser el caso, el cumplimiento forzoso o un tema de indemnización. ¿Correcto? En ambos casos también se podría exigir un tema de resarcimiento porque podría indicarse adicionalmente un tema de daño. Ahora, los presupuestos para el incumplimiento, como hemos estudiado, el Código Civil no lo ha definido textualmente en los artículos respecto a que esta resolución debe basarse sobre elementos esenciales, no sobre cualquier tema de incumplimiento. ¿Y esto por qué? Porque de esa manera lo único que vamos a poder verificar en el trayecto del contrato es que esto se pueda producir y logre el objetivo. Pero frente a cualquier comportamiento que sea diferente o que la parte considere que no se ajusta al contrato, no puede resolverlo, porque de esta manera se podría incluso realizar un acto extremo. ¿Y esto por qué? Lo hemos dicho doctrinalmente desde el 2017 hacia atrás, vamos a encontrar que muchos autores no le tienen o ponen tanto énfasis al elemento esencial respecto a la resolución. Sin embargo, esto tiene que ser estudiado porque el noveno pleno casatorio ya puso como forma de interpretación de este elemento de manera vinculante para todos. Por lo tanto, existe un cumplimiento absoluto y un cumplimiento relativo. Absoluto es porque no se realiza ninguna conducta respecto a las que se hayan comprometido las partes para la ejecución del contrato. Un cumplimiento total. Y será relativo porque hay un inicio. Podría establecerse como inicio en la prestación, en la conducta. Sin embargo, al poco tiempo o durante el desarrollo, hay un momento en donde ya no se realiza esto. Es por eso que genera esta alteración. Aquí está lo que hemos señalado. El noveno pleno casatorio, en su considerando noveno, ha establecido que la resolución por incumplimiento tiene que estar orientada a la prestación respecto al incumplimiento grave en el equilibrio económico del contrato y en el interés del acreedor. Cuando el propio interés del acreedor ya no se encuentra prácticamente, pues es evidente que frente a este incumplimiento, este interés ya no va a continuar, porque puede ser que lo haya necesitado por un periodo de tiempo o lo haya necesitado para un fin determinado. Si se incumple y ya no hay forma de poder relacionarlo para el objetivo que estaba buscando, entonces este interés se ve quebrantado. ¿Correcto? Ahora, esto nos ayuda, en principio, a considerar respecto a la ejecución del contrato y producto de la relación contractual, volverlo un poco más práctico, porque si no vamos a caer desde el aspecto teórico e indicar que fácilmente por el tema de una inexactitud en la prestación, aun cuando sea mínima, consideraríamos un tema de incumplimiento y se procedería al tema de la resolución. Ojo, no decimos que es la regla general, sino que dependerá de la situación. Por ejemplo, si se realiza un contrato de dar bien cierto, es imposible que se trate de dar un bien que no sea el que se ha pactado, porque ahí estás cambiando la naturaleza del objeto. Sin embargo, si estamos frente a prestaciones continuas o periódicas o en contrato de suministro, la cosa podría cambiar y el análisis propio variaría por lo que estamos indicando. Por lo tanto, el parámetro de la esencialidad con lo que hemos estudiado está relacionado frente a la frustración de la causa o el fin del contrato.
Si lo que se busca propiamente es adquirir un bien con la finalidad de realizar un tema de vivencia, de tenerlo como domicilio y demás, y no se realiza la construcción y demás, estás incumpliendo, por lo tanto, podrías establecer el incumplimiento, la resolución por incumplimiento. ¿Correcto? Ahora sí, entramos a la segunda parte del tema. Entonces, profesor, ¿cómo puedo hacer esa diferenciación entre contratos de duración y contratos instantáneos? Los contratos instantáneos, tal como hemos señalado, son como, por ejemplo, la compra-venta, cuyos efectos se realizan de manera inmediata, porque tanto el vendedor como el comprador manifiestan sus voluntades de manera inmediata y en ese momento, dependiendo del objeto que se está contratando, incluso se podría ya dar la entrega, por lo tanto, es inmediato. Sin embargo, existen contratos de duración, como por ejemplo en el suministro. Este se va a realizar mediante un periodo largo de ejecución y de igual manera va a existir prestaciones diferentes. Y ahora, ¿por qué? Existirá una diferencia entre una ejecución continua y una ejecución periódica. Esto, como les vuelvo a decir, es muy sencillo de poder identificar. Cuando estamos frente a una ejecución continua es porque durante todo el lapso del periodo contractual, la prestación se va a realizar de manera ininterrumpida, continua. Como por ejemplo, el tema de suministro de eléctrico, suministro de agua y demás. ¿Correcto? Es continuo. Todo el periodo, todo el periodo que tú puedas contratar, vas a tener la prestación activa. Sin embargo, va a ser periódica porque durante el periodo del plazo contractual se va a realizar la prestación, pero de manera periódica. Por ejemplo, mensualmente, trimestralmente o semanalmente. Eso es un acuerdo entre las partes. El acreedor en este tipo de contratos no tiene interés en la prestación como un todo, ¿correcto? Porque en el contrato de suministro tú no estás viéndolo como paquete, sino tu interés es prácticamente frente a fragmentos individualizados, si es periódico o continuo, porque cada día o cada momento va a significar prácticamente el interés que tiene el acreedor frente a este contrato. Puede ser pagado tanto enero, febrero, pero en el tercer mes, en marzo, el interés no se ve satisfecho y por lo tanto podríamos ver el tema de la resolución. Ahora, en estos tipos de contrato, incluso en el tema de suministro, la resolución tiene un efecto retroactivo. No se da frente a los efectos instantáneos. ¿Por qué? Como ya hubo prestación anterior a la resolución, por ejemplo, son 10 meses. La resolución se da en el mes 5. Los meses 4, 3, 2 y 1 ya se ejecutó. Por lo tanto, esta prestación como tal ya se cumplió. Por lo tanto, no se podría retrotraer y establecer que en este tipo de contratos se devuelvan las prestaciones, porque ya fueron satisfechas. Se aplicará otro mecanismo para ver el tema de las restituciones. Y lo vamos a estudiar a continuación. ¿Correcto? Solo se retrotrae de manera parcial hasta la verificación del incumplimiento. Quiere decir, por ejemplo, si son 10 meses y la resolución se dio en el mes 5, los 5 posteriores o los 5 que no se han ejecutado no se van a ser exigibles y eventualmente va a poderse verificar si existe un tema de prestaciones que faltan complementar. Si no se han realizado, no. Pero en el tema de suministro de energía, como propio y su naturaleza, son prestaciones que ya se han ejecutado, ¿correcto? Y justo aquí está la otra diferencia con los contratos de ejecución instantánea. Debería darse desde la celebración del contrato,
porque el tramo hasta la resolución no ha sido satisfecho el interés de ambas partes. ¿Qué sucede con el tema de la resolución? Aun cuando estemos frente a contratos de ejecución instantánea, puede existir que estemos frente a tipos de contratos en donde se procede al incumplimiento. Efecto restitutorio o reintegratorio. Tal como hemos revisado en 1372, tiene como principio que, frente a la resolución, el efecto inmediato es la restitución de las prestaciones, porque al existir el incumplimiento contractual, cada una de las partes restituye lo que ha realizado porque ya no hay vínculo contractual. Ahora, tiene que haber entrega de bienes y servicios, pero debe haber, tiene que hacerse y verificarse si es que ya se ejecutaron. La restitución significa devolver lo que te dieron en el marco del contrato. Si fue, por ejemplo, compra-venta de un vehículo, se entrega el vehículo, pero no se llega a cancelar la totalidad. Y el acreedor, en este caso, al verificar que ya no tiene interés en el vehículo, mejor decide dejar sin efecto y procede a la resolución. Se entrega el bien y se devuelve el dinero, ¿correcto? En el momento en que se va a verificar ese incumplimiento, desde ese momento se tiene que entregar la restitución de los bienes, ¿correcto? Ahora, en ese mismo ejemplo, si es un bien mueble o inmueble, si es un auto, no es que te voy a dar un nuevo auto, sino el mismo bien en las condiciones en las que se haya realizado. Pero profesor, ¿y qué pasa si es que esa parte lo ha usado? Son actos de tolerancia, pero en el caso del acreedor, si es que verifica que producto de esta resolución tiene un daño, puede solicitar un tema de indemnización. ¿Correcto? Ahora vamos a ver clases de restitución. Clases de restitución. Primero, in natura o identidad. ¿Por qué se dice in natura? Se debe recibir el mismo bien en que desde que lo recibiste. Eso es lo que se tiene que realizar en tema de la entrega. Pero en ocasiones no puede ser posible, como por ejemplo en aquellos en donde se tiene que restituir en el estado en que quedó al darse el incumplimiento. Sin embargo, tenemos la siguiente, por equivalente. Por ejemplo, en vez de restituir la energía, porque no podríamos restituir energía, se va a tener que dar en un tema de valor económico. Ahora, ¿qué sucede si en plena prestación el bien se pierde? También le darías en equivalencia. ¿Alguna pregunta, Leiva? Sí, buenos días, doctor. Sí, sí, ¿qué pasa con la garantía? ¿Cubre ese daño? Ok. ¿Qué es lo que sucede respecto al tema de compraventas? En ocasiones, adicionalmente, respecto a este tema de contrataciones, las partes pueden haber pactado un tema de seguro. Si es que se ha pactado, se aplican las reglas del libro de obligaciones respecto al tema de la indemnización. Pero solo cuando se pierde y se destruye por culpa del deudor y hay un tema de seguro, esa indemnización pasa al acreedor. Adicionalmente podría exigirse un tema de resarcimiento. Sin embargo, lo que nosotros queremos tener claro es que la restitución exigida por el Código Civil son de dos maneras: in natura o equivalente. In natura es el mismo bien que has entregado, en las mismas condiciones, se te tiene que otorgar, no otro o uno nuevo, no. Y en equivalente es cuando la prestación otorgada no tiene identidad física, por lo tanto tienes que darle un valor económico, como por ejemplo en la electricidad, el suministro de agua, incluso las prestaciones propiamente en una prestación de hacer. Y asimismo,
Por equivalente, también se va a aplicar las reglas, pero cuando el bien se pierda o se destruye, porque como ya no puedes entregar el bien dado en materia de contrato, tienes que darlo en valor económico, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede con los derechos adquiridos por terceros? Porque la gran mayoría de personas, como se dedica al tema del comercio, incluso uno hace un contrato, no siempre el bien objeto del contrato se queda en la parte, sino que incluso realiza otro negocio jurídico sobre ese mismo bien. Entonces, la restitución es oponible a terceros que adquieren derechos sobre bienes ante la resolución. En principio, el artículo 1372 es claro. Son inmunes los terceros de buena fe. Solo los de buena fe, ¿correcto? Pero como la buena fe se presume, eso no es una regla general. Si tú puedes demostrar que existe un tema que no es equivalente o un tema que no existe buena fe, por lo tanto, podrías ir y ejecutarlo y exigir la restitución incluso del tercero sobre el bien, ¿correcto? Ahora, el efecto resarcitorio. Hemos dicho que el 1428 y el 1429 te da la posibilidad de hacer dos procedimientos. Dos. El 1428 judicial y el 1429 un procedimiento en donde la propia parte, mediante su declaración, procede a realizar la resolución del contrato, pero siguiendo el procedimiento. En el 1428, adicionalmente al tema del incumplimiento forzoso o al tema de la resolución, se puede pedir el tema del resarcimiento, que no es otra cosa que la exigencia de una equivalencia en dinero producto de un perjuicio que me ha sucedido por el incumplimiento del contrato. ¿Correcto? Se tiene que configurar el tema de la responsabilidad contractual. ¿Y esto por qué? Dentro del tema de resolución contractual, a diferencia de la resolución extracontractual, vamos a tener elementos que pueden coincidir, pero que al momento de analizarse, el juez va a valorar de manera diferente. Porque aquí el hecho generador ya no va a poder ser un elemento externo. Es evidente, el hecho generador que me va a pedir o que me va a autorizar a solicitar este resarcimiento es el incumplimiento. Por lo tanto, ya tengo como primer elemento la relación contractual, el segundo elemento, el hecho generador, el incumplimiento, que tiene que ser frente a un tema esencial, el daño. Este daño, como tercer elemento, tiene que ser verificado. Yo les recomiendo a todos ustedes, cuando sea un tema de contratación y es un tema de entrega de bienes o servicios, en sus demandas incluyan un informe contable. Porque de esta manera tú vas a decirle al juez que producto de este negocio que se ha frustrado, producto del incumplimiento por X motivos, en tu contabilidad has dejado de percibir determinado dinero y este dinero puede ser verificado. Este informe económico, créeme, te ayudará mucho. El problema está que gran parte de los abogados no adjunta nada y solamente dice, y por daños y perjuicios, 100,000 soles. ¿Y cómo lo probaste? Lamentablemente, hay jueces que consideran que si es que tú no lo pruebas, yo te puedo declarar infundada y si es que yo tengo que realizar la verificación, tendría que constatar en el mismo expediente, el mismo producto del contrato y la demanda y la constatación, verificar de manera pero tan exacta cuánto podría ser ese daño. No solo es alegado,
¿correcto? Ténganlo presente esto, porque incluso cuando nosotros verificamos el tema de lo que se exige en el tema de las prestaciones, recuerden que si es que una prestación no está correctamente fundamentada, esta va a ser declarada infundada. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Continuamos. Ahora, a diferencia de la responsabilidad civil, en donde ustedes también lo van a llevar, pero después a cada unos ciclos, ahí cambia. Existen otro tipo, aun cuando se podría señalar similitud, pero la intensidad es diferente. El hecho generador es producto no de una relación contractual, sino incluso puede ser de una relación que no teniendo un tema de vinculación contractual se produce. Por eso hemos visto el tema de resolución extracontractual en el tema de los accidentes y demás. Nexo causal, el hecho que ha provocado, el daño, el perjuicio y el criterio de imputación. Ahora sí, para culminar el tema de la resolución por incumplimiento, vemos la tutela resarcitoria. ¿Y esto qué es? En principio, hemos visto que la resolución que está establecida en 1428 puedes encaminarla tanto judicial como arbitral. Por lo tanto, tenemos un derecho potestativo de poder identificar al sujeto que se ve afectado de iniciar esta acción, judicial o arbitral. Ambas son jurisdicciones que pueden resolver conflictos. Segundo, desde la citación de la demanda, el deudor contractual no puede cumplir. Ya no puede, aun cuando le haya dicho, oye, espérame una semana. Llega la semana, espérame un día. Si desea y procede prácticamente al incumplimiento, a la resolución por incumplimiento, este sujeto, aun cuando tenga el bien, ya no puede cumplir. ¿Qué otra opción podría ser? Es un medio de extinción. Puede ser un mutuo disenso, una compensación u otra transacción como tal, pero cumplimiento del contrato ya no puede. ¿Correcto? Está impedido. ¿Y esto por qué? Muchas personas han criticado y en parte es cierto, pero como hemos visto en la doctrina francesa, hasta antes de la sentencia, el deudor puede cumplir con la prestación. Profesor, entonces, ¿cómo queda la sentencia? Se sentencia como carece de pronunciamiento porque ha desaparecido el tema del incumplimiento. Sus resoluciones y sus decisiones son así. En el Perú ha sido un poco más reacio, ha establecido, desde el momento en que te cito, ya no cumples, porque si tú cumples, propiamente esta demanda sería infundada y tal vez lo que se está discutiendo no es el cumplimiento, ya no tiene interés el sujeto que ha exigido, está solicitando el tema de la resolución más el resarcimiento correspondiente. ¿Correcto? Disculpen. Ahora, ¿es necesaria la solicitud de conciliación para demandar judicialmente respecto a incumplimiento contractual? Sí, por favor, apunten esto porque va a ser una pregunta de verdadero y falso. ¿Es necesario respecto a la resolución de incumplimiento anteriormente proceder con un tema de conciliación? Sí. La ley ha establecido de manera clara que determinados procesos van a ser exigidos previo al inicio judicial
el tema de la conciliación. Tienen que ir a un centro registrado y demás, para tratar de aliviar tal vez la carga procesal. Pero esto lamentablemente ha tenido una crítica porque algunos consideran que lo único que ha generado es darle mayor carga al sujeto, porque lo único que hace es adjuntar ahora un acta conciliatoria en donde no hay acuerdo, y a pesar de eso continúo e inicio el tema de, eh, de la resolución por incumplimiento. ¿Correcto? Y tercero, ¿por qué le interesa? Sí, ¿alguna pregunta, por favor? Doctor, buenos días. Justo se estaba mencionando que, digamos, no se podría realizar el incumplimiento, o sea, lo que tenía que realizarse cuando se cite. Pero en este caso de la conciliación, lo que se estaría haciendo no sería como que anticiparle a la otra parte, oye, anda cumpliendo porque, digamos, si no te voy a seguir con un proceso judicial. Entonces, en ese caso, la otra parte sí podría realizar el cumplimiento hasta ese momento, o ya no. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, imaginémonos algo solo como ejemplo, en donde A y B entablaron un contrato sobre la entrega de un bien. A incumple. Por lo tanto, como A incumple, B se encuentra facultada para poder establecer la resolución por incumplimiento. Si tú vas judicialmente, por el artículo 1428, previo a la resolución tendrías que solicitar un tema de la conciliación. Ahora, ¿qué es lo que produce la conciliación? ¿Qué es lo que busca la conciliación? Tiene dos efectos. Primero, en que las partes se pongan de acuerdo para dar la solución a esta controversia. Y segundo, que se pueda adelantar determinados efectos. Si B sigue teniendo interés sobre el bien, entonces tal vez lo único que quieran conciliar es el resarcimiento. Nada más. Me hiciste perder un contrato, pero igual lo sigo, lo necesito, solamente que me vas a tener que indemnizar por esta cantidad de dinero. Entonces, frente a esto, te puedes poner. La conciliación no le da opción en este caso, a A, que ha incumplido, de en ese momento cumplir la prestación, sino que dependerá ya la intención que tiene B respecto al incumplimiento. Si ya no tiene interés sobre todo, lamentablemente lo único que le va a decir, ya no tengo interés, lo único que yo quiero es desvincularme con el contrato. Por lo tanto, esto lo estoy siguiendo por un tema de formalismo. Si no adjunto mi demanda, me van a declarar infundada. Por lo tanto, continúo. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué interesa a un contratante ir por vía judicial o arbitral? Si al último, entonces estoy resolviendo, mejor lo hago en la primera opción, bajo apercibimiento, 15 días, resuelvo. Hemos dicho que si uno opta por el 428, que es la resolución judicial o con el pronunciamiento de un órgano jurisdiccional que incluye el arbitraje, se le otorga estos 15 días adicionales para que el deudor cumpla. En el 1429, tú le otorgas 15 días, ¿correcto? 15 días para que cumpla. Pero en el 1428 ya no. Tú ya vas directamente al juez y le dices, me quiero desvincular. Ya no quiero, no me busques, no me llames, olvídate de mí. Así como salió un artista. Ya no quiero nada. ¿Correcto? Esas son las dos posiciones. Tú tienes que saber con cuál vas a utilizarlo y cuál es la mejor opción que le corresponde a tu contraparte. Porque si tú todavía tienes interés en la prestación, no vas a ir por el 1428, le vas por el 429 y le das 15 días porque todavía tienes intención. Pero si a pesar de eso no se cumple, resuelves. Ya se acabó. No hay más. ¿Correcto? Si ya no quiero,
bajo ninguna circunstancia la prestación por la vía judicial. Ya no doy apertura a ningún periodo para cumplir la prestación. ¿Correcto? ¿Me escucharon, no? ¿Me han entendido? ¿Alguna pregunta? Ojo. Doctor, una pregunta. ¿El tema de 1429 se hace de manera notarial o conciliatorio? No, no, no. El 1429 volvamos a ver, la resolución por incumplimiento faculta y que hemos dicho le otorga al acreedor un poder potestativo. Al tener este derecho potestativo, puede optar por dos vías. La primera, la judicial. Cuando ya no tienes interés, ya prácticamente solamente deseas un tema de ejecución forzosa o tal vez resolución y desvincularte del bien más el tema de la indemnización correspondiente, vas por el 1428. Pero previo a irte al 1428 tienes que irte a la conciliación. En la conciliación no le estás diciendo a la parte, vamos al tema, vamos a cumplir, no, sino le estás anticipando de que ya no tienes interés y producto a este incumplimiento se procede a solicitar la resolución judicial. Esa es la primera, ¿correcto? La segunda vía es cuando la parte, aun cuando existe incumplimiento, tiene interés para que se pueda proceder al cumplimiento. Es por eso que el 1429 establece, en el caso del artículo 1428, la parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra puede requerir mediante carta por vía notarial para que satisfaga la prestación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estoy frente al incumplimiento y antes de hacer mi acción judicial, le envío una carta. Le envío la carta diciendo, cumple, lo intimo en mora y le otorgo 15 días. La carta tiene que ser notarial. Si a pesar de ese plazo ya no cumple, entonces la parte perjudicada, usando el tema de su voluntad, y hemos visto que ya envía una resolución y establece la resolución, pero es la parte. Posteriormente tienes que ir a un proceso judicial para que se valide esta resolución. Nada más. ¿Correcto? Gracias, Tú tienes doctor. que ver. Correcto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? Recuerden que esto es la parte, y después vamos a ver la parte de casos. En casos ya va a ser diferente, claro está, ¿no? Vamos a ver el tema del objeto, las prestaciones y demás. Pero recuerden, esta es la primera etapa donde tenemos que dar todas las ideas. Cuando veamos casos, también les voy a decir, ¿no? Pero ustedes tienen que ya aprender esta forma de aplicar. Como les digo, los casos tradicionales que uno ve en los libros de contrato es A incumple B, B exige que le entregue el dinero, A le devuelve el dinero más un porcentaje. ¿Tú crees que eso existe en la vida real? ¿Tú crees que te van a devolver el bien? ¿Tú crees que te van a devolver el dinero? Eso es un ejemplo que puede suceder, pero uno en un millón. Una vez producido el contrato, se escapan, se van, no hay más. Entonces, ¿cómo haces? Y lo vamos a ver en los casos. ¿Correcto? Ahora sí. 2 minutos, voy a servir un poquito de agua tibia y continuamos, ¿correcto? Y empezamos con el trabajo de investigación.
¿Verdad? Ahora sí. Continuamos. ¿Qué tal? Ahora sí, vemos ahora la segunda parte. La segunda parte es el trabajo de investigación. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo vamos a desarrollarla? ¿Y esto por qué es importante? Voy a proyectar. Me han enviado correos diciendo, profesor, cómo se aplica, dónde se aplica, cómo es el trabajo, un montón. Bueno, esta es la oportunidad para que ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este trabajo, lo realicen. Por favor, recuerden, es la entrega final. Por lo tanto, esto es la forma. Si tú presentas diferente, no se te va a calificar, se te pondrá 0 y se te devolverá. Correcto. Por ejemplo, archivo Word, fuente Arial, tamaño 12, espacio sencillo. O sea, ingresas aquí y pones 1, nada más. 1. No 2, no 3, no espacio y tanto, nada. ¿Correcto? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Disculpe, doctor. Sí. En este trabajo de investigación, yo tenía una duda y creo que algunos de mis compañeros también, conforme en de qué se trataba más que todo. Si el trabajo de investigación es que tenemos, por ejemplo, nosotros ya tenemos la introducción, tenemos que seguir desarrollando el índice y ya volverlo un índice, bueno, por decirlo así, ya no provisional, sino volverlo índice y desarrollarlo o continuar con lo que estábamos haciendo, que es la introducción o el planteamiento del tema. Correcto. Ya es prácticamente el desarrollo. Claro, o sea, el índice provisional se convierte en tu desarrollo, pero recuerden un tema. Puede ser que tu índice tenga más elementos y por la extensión de las hojas ya no necesite o no complemente, sino que puedes tener, por ejemplo, en tu índice pones 5 puntos, pero desarrollas 3. Yo entiendo que hay 2 puntos que no lo has podido desarrollar porque te faltó Por falta espacio. de espacio, claro. Pero lo vas a desarrollar. Ojo, la idea sí tiene que estar clara, claro está, ¿no? O sea, no puedes dejarla a la mitad. Eso sí, tienes que cerrar, solamente que tal vez en el medio falta un punto. No te preocupes, yo no te voy a exigir, no está. No, continuamos. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, justo referente a eso, lo que pasa es que yo también estaba viendo, y por ejemplo, el tema de concepto, lo que usted ha puesto ahí en planteamiento, y luego sobre método y todo ello, es igual que la segunda entrega, o sea, en esa parte del concepto, ¿no? Entonces yo tampoco no sabía cómo se tendría que continuar, si es que quiere que sigamos explicando los conceptos, que demos una solución ya del caso, si planteamos, o sea, quiero saber más que nada cómo debemos dirigir nuestro trabajo o qué espera usted de ello, porque justo usted me indica que, digamos, hay puntos que se entiende que por las pocas páginas no vamos a tocar, entonces nos iríamos directo a la conclusión o salteamos la conclusión. Es como que estoy un poco confusa en cómo vamos a continuar con ello. Correcto, a ver, vamos a ver. Ya, voy a proyectar otro trabajo. Correcto, a ver. Este de acá. Este es tal vez también de igual manera la entrega final. Puede ser la primera parte, que es el planteamiento. Aquí en este caso son 5 hojas, pero resumido. O sea, en total la alumna, si no mal recuerdo, hizo 10 hojas. Pero es porque ella lo quiso hacer, en fin. Pero yo les exijo solamente 5, no más. Y así tú quieres ya 6, máximo 7. No tanto, ¿no? Excepcionalmente, ya. ¿Qué es lo que desarrolla? En tu planteamiento podrías establecer lo que se ha hecho en la primera entrega. Todo trabajo de investigación tiene que tener pregunta. Una pregunta. ¿Correcto? Tienes que establecer la pregunta. Y procedes con el desarrollo. Tal como se ha dicho, el índice provisional se vuelve realidad.
En capítulo 1, el arbitraje, comienzas a citarlo. El arbitraje en tal, comienzas a citarlo. El árbitro. Y cada punto que has puesto en el índice lo desarrollas. Pero, vuelvo a decir, ¿qué sucede si es que en el peor de los casos, del punto 1 tenías como 6 y solamente por espacios desarrollas 3? Yo lo valido, o sea, te digo, tranquila, va. Porque es evidente, el espacio, el tiempo no te va a dar. ¿Alguien tiene una pregunta? Geraldine. Doctor, buenos días. Una consulta. Básicamente también en el trabajo tenemos que ya responder la pregunta como tal, ¿verdad? Claro. Sí, doctora. Entonces, continuabas con tu desarrollo. 2. Corrupción. ¿Qué es la corrupción? Lo citas. El tema de citado, formato APA, por favor. ¿Cómo se cita? Ingresas a la página y ahí te sigue. Te va a salir la página. ¿Cómo se debe citar? Y terminas con tu conclusión. Al final, bibliografía. Y ya está. Eso es lo que se debe hacer. Este modelo lo voy a subir, ¿correcto? Para que ustedes se Doctor, mantengan. o sea, con bibliografía y con el índice tienen que ser en total todos 5 hojas. No, Doctor, ¿y no, si pasa? no, pues por eso. En sí tu trabajo puede tener hasta más. El problema está que solo contenido y desarrollo 5 hojas, solo. Lean bien las indicaciones. No se dice trabajo total, se dice el trabajo, el contenido será de 5 hojas. Significa que tu desarrollo es de 5 hojas. Si aparte quieres poner carátula, dedicatoria, prólogo, índice, bibliografía, citas, sentencias, acompañado con otra cosa, se va a hacer más grande. Entonces no hay ningún problema que tu trabajo tenga 8 páginas, solo que, te vuelvo a decir, mínimo son 5 hojas. No más, perdón, no menos. No vayan a poner carátula, índice, desarrollo, y al último tu desarrollo, 2 hojas. Te lo devuelvo, no me hago problema, doctores. Acá nadie va a estar detrás de ustedes diciéndole, no, tienes que modificarlo. Te pongo la nota y ya está, se acabó, nos vemos en el examen final. ¿Correcto? Eso sí se los dejo muy en claro. Ustedes ya no son niños, ustedes ya no son chiquitos que tenemos que estar detrás diciendo, por favor, tienes que cumplir. No, acá es, no cumple, tuviste 3 oportunidades. En ninguna has cumplido, ya pues, ¿qué se va a hacer? No, tal vez no es tu intención hacer el trabajo, ya para qué insistimos, ¿no? Esfuérzate tal vez en el examen, ya está. Correcto. Entonces, Doctor, entonces, doctor, Sí. necesito una consulta. Mira, yo estaba haciendo mi trabajo y yo puse en mi índice introducción, marco teórico, ahí está la pregunta, porque vienen las hipótesis y los métodos, y luego de ahí ya viene ya el contenido. No, estás haciendo tal vez mal. Eso es una tesis. Lo que estás haciendo es una tesis. Yo no estoy pidiendo una tesis. Yo estoy pidiendo un trabajo de investigación. El problema está que la gran mayoría ha entendido o entiende de que yo tengo que formular hipótesis 1, variable, métodos. No. Trabajo de investigación significa que vas a identificar un problema jurídico y das una respuesta. Pero no es que lo vas a responder porque lo respondes, sino tienes que tener por lo menos una estructura. Vas a poner tu tema, el tema que te corresponde. Si te tocó, por ejemplo, forma del contrato, no vas a poner forma, porque como ya estás presentando tu trabajo final, ya puedes identificar un tema, le puedes denominar. Eso ya va a tu criterio. Puedes poner ahí, dime o no me dices, no, o sea, ¿es o no es la forma del contrato? Dime ahora o calla para siempre cuando identificas el bien del contrato. O sea, el tema tú ya le das. Es como si tú estuvieras poniendo título al trabajo, ¿correcto? Ya es tu creatividad. Si no deseas y quieres solamente poner forma del contrato, punto. No me amargo. Eso ya depende de ti.
Solo que se le tiene que dar toda la posibilidad porque hay alumnos que tienen creatividad y a esos alumnos no les puedes poner parámetros. Por eso se les pone a todos la libertad. Segundo, empiezas con el planteamiento del problema. Media página. Si tú quieres hacerlo más, ok, pero recuerda que si vas a aumentar extensión. Correcto, no es que en planteamiento del problema te vas a tirar 3 hojas. No, es media página. Si ya vas a hacer una página, 2 páginas, se supone que tu trabajo de investigación tiene que tener 7 páginas, porque estás corriendo todo. Después del planteamiento del problema, va tu pregunta. Nada más, la pregunta. Y desarrollas el índice que tú estás proponiendo, los temas que tú estás investigando, y terminas con el análisis propio del tema de tu pregunta. Respondes tu pregunta. No es necesario que pongas hipótesis 1, no, porque no es un tema de comprobación, sino es una pregunta jurídica a la cual tú estás respondiendo. Nada más. Esto no es metodología de la investigación, esto no es un tema de tesis, no es nada de eso. ¿Correcto? ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Sí, doctor, una consulta. Si ya colocamos el planteamiento del tema, ¿es necesario hacer una introducción breve sobre nuestro tema o podemos omitir la introducción? Ah, claro, no, en esa parte ustedes son libres. Tal vez en tema de planteamiento del problema ya no desean ponerlo, sino pueden poner otro tema como decirles desarrollo. Un pequeño párrafo, eso siempre es bueno, porque tienes que explicar qué es lo que vas a investigar. Eso tiene que tener la pregunta y desarrollo como tal. Y al terminar, das tu resultado a la pregunta. No una tesis, ¿eh? No pongan, por ejemplo, hipótesis 1, hipótesis 2, variable, mundo, comprobación. Eso no se les ha pedido. En ningún momento hemos tocado ese tema. Si por alguna razón se identifica esas cosas, como les digo, doctores, tal vez ustedes han tenido otro tipo de interés en otras actividades y este trabajo de investigación no le han procurado la importancia que tiene. Entonces, tal vez el alumno no desea, entonces, normal, nosotros respetaremos mucho y se les pondrá la nota que corresponde y evaluaremos lo demás. ¿Correcto? ¿Alguien más desea, alguien que tenga alguna pregunta? Doctor, Sí, doctor. ¿podría- Doctor, Sí, Doctor, doctor, una disculpe. consulta, buenos días. sí. Este, ¿Alguien quería tiene saber, doctor, una preguntas? consulta. Sí. Sí, ¿Aló? sí, dime. ¿Sí, me escucha? Sí, Correcto, doctor, buenos doctora. días, ¿qué tal? Es necesario poner la definición, que es, no como dice el ejemplo, el arbitraje y los puntos, ahí que dice 1.1, 1.2. No se puede poner la pregunta y dentro de la pregunta ya respondes todo eso. ¿Es necesario poner punto por punto? Claro, tienes que hacerlo, doctora. Porque si fuera una Ah, pregunta, ok. es como decir, es que tiene que haber un orden. En cada punto, por ejemplo, punto 1, no es que vas a decir la definición, el arbitraje es